Es una demencia habitual, pero poco conocida. Un trastorno del cerebro que produce alteraciones en la conducta, en el pensamiento, el movimiento o incluso alucinaciones. No existe mucha información entre la población acerca de la demencia con cuerpos de Lewy. En Albacete contamos con una asociación nacional de reciente creación que nos ha hecho reflexionar. Hoy nos sentamos mano a mano con Asin Lewy. Bienvenidos. Es un diagnóstico que nadie quisiera oír. No hay tratamiento, no hay investigación y es incluso desconocida para los propios profesionales médicos. Realmente están en el anonimato. Estamos hablando de que es una demencia que afecta a más de 120.000 personas en nuestro país, situándose como el 25% de todos los casos de demencia, ubicándola como el segundo puesto en esas enfermedades que nadie quiere escuchar ni nadie quiere oír cuando le tocan a alguien de cerca. Unas cifras que solo se pueden cambiar con investigación. Así nace Asin Lewy, una asociación de ámbito nacional que nace aquí, en Albacete. Son investigadores científicos que tratan de mejorar la calidad de vida de los pacientes con cuerpos de Lewy. Estáis fomentando la investigación, estáis haciendo visible un problema importante, como hemos dicho, porque es la segunda en prevalencia después de Alzheimer, y estáis avanzando pues, con estas investigaciones y estas iniciativas en nuevas técnicas para el diagnóstico y en la búsqueda de terapias y tratamientos que seguramente mejorarán la calidad de vida de los pacientes y también de las familias, que es importante. La existencia de asociaciones como esta es clave para construir una sociedad más consciente, empática y comprometida con el bienestar de todas las personas. Asin Lewy ha conseguido reunir en la capital a una parte muy importante de esa comunidad científica, a profesionales, familias y pacientes, en un congreso internacional que se celebrará en febrero para marcar el camino. Y ustedes tienen la oportunidad de colaborar este fin de semana. De la mano de Spirale se suben al escenario del Teatro de la Paz a beneficio de esta asociación. Donde les vamos a presentar pues, parte de la trayectoria de Sondheim y también les vamos a contar la vida de Sondheim, pero ya para no destripar más la gala, pues ya les invitamos a que este sábado próximo, día 30 y domingo día 1, a las 7 de la tarde en el Teatro de la Paz. Y por supuesto todas las personas que deseen entrar en la página web www.asinlewy.org para tener más información y quien se anime que se asocie, por favor. A partir de 25 euros al año, que es muy poquito, tendrán información de primera mano de los avances que se hagan en la demencia por cuerpos de Lewy y formarán parte del fantástico proyecto que es la asociación. Queremos conocer y estudiar la demencia con cuerpos de Lewy. Hoy, mano a mano, con el presidente de esta asociación, con el presidente de Asin Lewy. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, hoy hablamos de una demencia poco conocida, pero no por ello poco habitual también. Les voy a presentar rápidamente a Enrique Niza, es presidente de Asin Lewy, una asociación además de reciente creación y con ámbito nacional, pero bueno, con su sede o sus inicios aquí en Albacete. Enrique, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, en primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de un poquito demostrar y dar a conocer nuestra asociación, nuestros objetivos y sobre todo dar un poco de visibilidad a los pacientes y familiares. Pues Enrique, ese es el objetivo, pero bueno, como decía al inicio, es una patología, es una enfermedad, una demencia poco conocida y simplemente cuando la denominamos demencia con cuerpos de Lewy, hay mucha gente en casa que seguro se está preguntando un poco qué es, así que pues si les podemos explicar de un modo sencillo también para que todos entendamos qué es esta demencia, pues sería lo mejor. Bueno, pues esta demencia pertenece dentro del grupo denominado sinucleopatías. O sea, sinucleopatía se le denomina porque hay una afectación en una proteína, ¿vale?, que se llama alfa-sinucleína,
que es más conocida, por ejemplo, en el tercer tipo de demencia más frecuente, que es el Parkinson. Es decir, la misma proteína está alterada. En este caso lo que ocurre es que hay una proteína que tiene un plegamiento anómalo, ¿vale? Y da lugar a todos los fenómenos neurológicos y conductuales que al final dan esa visibilidad, o como se dice comúnmente, dan la cara de la enfermedad. Y bueno, estamos hablando de que es una demencia muy habitual, es el segundo tipo de demencia más frecuente por detrás de Alzheimer. Aproximadamente hay unos 120.000 pacientes diagnosticados en nuestro país y posiblemente haya más porque hay una alta tasa de infradiagnóstico. Es una enfermedad que, como bien decías al inicio, es poco conocida, es una enfermedad que a pesar de su frecuencia sigue en el ámbito clínico y no ha salido todavía a la calle, y un poco también estamos para eso. Pues, ¿cómo es ese periplo hasta conseguir un diagnóstico? Porque siempre que hablamos también de asociaciones sociosanitarias o de este ámbito de demencias, cuando llevan asociado el poco conocido, el desconocido, el adjetivo raro, por ejemplo, también, pues siempre nos hablan de ese periplo hasta conseguir un diagnóstico que es muy difícil de conseguir y que también es un cambio importante. Sí, yo creo que además ese es el primer paradigma, porque realmente estamos hablando de que, a pesar de ser la segunda demencia más frecuente, tiene una dificultad de diagnóstico espectacular. Es que sorprende simplemente es sorprendente, ¿no? De hecho, cuando yo hablo con muchos clínicos incluso, que piensan que sigue siendo una enfermedad rara, hay un poco de tabú con esta enfermedad. O sea, todo el mundo no la conoce hasta que no dice Robin Williams. Ah, de lo que murió Robin Williams. Pues sí, o por ejemplo, el otro día hablaba sobre, estaba viendo una serie que ahora mismo es de las más famosas en HBO, la cual recomiendo ver también, que es la de la serie del pingüino, que es buenísima. Pues resulta, no voy a hacer spoiler evidentemente, pero en esta serie trata un gran apartado y uno de los personajes claves sobre la demencia por cuerpos de Lewy. O sea, realmente, y precisamente habla desde un punto de vista en el que todos los familiares se han visto reconocidos alguna vez. Y precisamente es sobre ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque un paciente, cuando llega a la clínica con una afección que puede ser compatible con cuerpos de Lewy, hay mucha heterogeneidad. ¿Por qué? Porque gran parte de ellos, cuando ya llegan ya con deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo, normalmente en pacientes por cuerpos de Lewy, no es el estadio inicial. El estadio inicial suele ser un trastorno conductual, una depresión. Hay muchos pacientes, el otro día me llamaba una familiar de un paciente de Alcalá de Henares y me decía que mi marido acaban de diagnosticarle cuerpos de Lewy tras 5 años de una depresión que no sabía de dónde venía. Entonces, normalmente suele ser ese el estadio inicial, un deterioro o una afectación más conductual. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que para diagnosticar casi siempre se llega tarde en este aspecto, y luego además ocurre que no hay un marcador claro. Por ejemplo, Alzheimer se puede detectar de una manera más sencilla, o incluso Parkinson, porque los síntomas son más habituales y además acompañan diversas pruebas bioquímicas. Sin embargo, en cuerpos de Lewy no existe a día de hoy un marcador claro que pueda hacer un diagnóstico certero en vida. No hay ninguna voz de alerta, por ejemplo, para los familiares, ¿no? Porque, mira, hablabas de esa paciente, o sea, de esa familiar de un paciente, ¿no?, que decía: mi marido, tras una depresión de 5 años, que no sabíamos muy bien por qué. ¿Cómo las familias pueden detectar también que están ante un caso así? Porque nos esté viendo en casa, que muchas veces esto también ayuda. Mira, el otro día, por ejemplo, comentaba el neurólogo más conocido de aquí de Albacete, Tomás Segura, una frase que me llamó bastante la atención, que en una reunión que tuvimos, y decía: es que cuando una persona sufre un cambio de comportamiento, empieza a modificarse su patrón de conducta de una manera que no tiene explicación, pues esa puede ser una voz de alarma. Conozco otro caso de aquí, de Albacete, de un paciente que simplemente a tener miedos inexplicables. Luego, al final, pues con el tiempo, casi al año, se descubrió que era cuerpo de Lewy. Bueno, casi al año no, al año, literal. Pero empezó así, un miedo inexplicable, no entiendo por qué, el miedo a todo, miedo a conducir, miedo a ver si va a venir Hacienda y me va a quitar la casa. Bueno, es verdad, lo decía, literal.
Entonces, claro, eso puede ser un síntoma. ¿Existe algún tipo de perfil, por decirlo de alguna manera, de personas que tengan algún tipo de predisposición? ¿Puede ir está asociado a otras patologías, por ejemplo? No sé, a modo de, por hablar también de si se puede prevenir o es algo sobrevenido. Según las publicaciones científicas más recientes, hay muchos factores, ¿vale? Hay muchos factores. Al final estamos hablando de que es una enfermedad neurodegenerativa y todas las enfermedades neurodegenerativas son multifactoriales. En este caso, quizá uno de los rasgos, o digamos, que mejor podemos manejar es el estrés. Vaya. El estrés es algo que se sabe que el estrés oxidativo produce fallos a nivel de conexiones neuronales, pero también agrava el mal comportamiento de las proteínas en el cerebro. Es decir, esto, a ver, evidentemente no es una infección, o por lo menos la ciencia no demuestra que haya una infección detrás de estas enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y cuerpos de Lewy, una infección vírica, como puede ser o priónica, que se denomina así. Pero es cierto que las proteínas que se pliegan mal empiezan a comportarse como si estuvieran infectadas, haciendo que otras proteínas que estén bien se plieguen también mal y den lugar a esta enfermedad. ¿Qué ocurre? Que el estrés acelera ese proceso. Entonces, si hay algo que podemos evitar, es el estrés. Por lo demás, evidentemente alimentarse bien, comer alimentos neuroprotectores, antiinflamatorios, etcétera, esos serían factores de riesgo a evitar. Mira, yo quiero ir por partes, para que todos lo entendamos. Hemos hablado del diagnóstico, de esa rama de prevención, si se puede denominar, y bueno, con todo esto, ¿cuál es el tratamiento? Si existe tratamiento, ¿cuál es la calidad de vida de las personas que ya tienen este diagnóstico? Pues la calidad de vida, voy a empezar por ahí, por la calidad de vida es muy mala. Estamos hablando de que el síntoma más habitual de estos pacientes, el más habitual, porque hemos hablado de voz de alerta, pero el síntoma más habitual son alucinaciones. Alucinaciones, lo que se llaman visualoespaciales definidas. O sea, otra paciente nos comentaba que su padre veía barcos atravesar la calle. O la familiar de, bueno, la madre de otra compañera nuestra veía a sus padres que fallecieron hace años en la cama tumbados. Estamos hablando de alucinaciones muy, muy fuertes. O, por ejemplo, un compañero de Murcia que veía ciervos atravesar su casa, el salón, y de un aparecer ciervos que iban a por él. Entonces, claro, la calidad de vida de estos pacientes es muy mala. Es muy mala porque tienen algunos de ellos son jóvenes, estamos hablando de pacientes de 60 años que tienen una vida por delante aún larga y tienen unas condiciones de salud bien y se ven contra ese terror. Entonces la calidad es mala. Tratamientos tampoco hay. Hay tratamientos que pueden modificar los síntomas, pero no hay un tratamiento que se denomine modificador de la progresión. No hay un tratamiento que vaya a evitar la progresión de la enfermedad. Simplemente puede haber tratamientos para los trastornos motores, porque algunos de ellos presentan temblores, o para la memoria hay parches que se utilizan un poco para aumentar esa capacidad cognitiva, pero no hay mucho. Y cuando pues este diagnóstico entra en casa, ¿qué deben hacer también los familiares? Las personas que tenemos alrededor, ¿cómo pueden ayudar a que esa calidad de vida, que de inicio es mala, pues pueda también un poco sobrellevarse? Pues mucho amor. Amor y cariño y paciencia. Esta fórmula sirve para todo, ¿verdad? Para todo, pero en estos pacientes sobre todo más, porque no encuentran una comprensión a lo que están viendo. Y tendemos a decirles que no. Y ese es el primer error, no le podemos decir que no. Si están viendo a una persona ahí que no está, no le puedes decir, tienes que decir, sí, yo también, bueno, déjala. O sea, puedes decir eso, pero nunca puedes decirle, no, porque si no vas a agravar más su estado. Es una peculiaridad que siempre hay que tenerla en cuenta en este tipo de pacientes. Y el amor es verdad que cada vez se demuestra más que el darle cariño a este tipo de pacientes pues aumenta otros neurotransmisores, otras moléculas en el cerebro que hacen que las moléculas malas no estén tan presentes.
me gusta como hablamos también, bueno, pues de algo tan básico como el amor, pero desde un punto científico, de resultados, ¿no? De esa parte empírica. Y pues decíamos también que es una asociación Asin Lewy que se crea en Albacete de ámbito nacional. Es raro, ¿no?, que no existiera nada, porque estamos hablando de una demencia que dices, bueno, es poco común, pero no deja de ser prevalente ni habitual. Está entre las 3 primeras más conocidas, fíjate, entre Alzheimer o Parkinson, que lo tenemos muy presentes. ¿Cómo nace esta asociación, ¿no? ¿Y cómo no existía algo antes? Pues mira, en primer lugar, no ha habido tampoco un interés clínico demasiado incipiente en este tipo de demencia. ¿Por qué? Porque no se conoce en la sociedad. O sea, esto al final, en la ciencia, y no nos engañemos, funciona igual que cualquier estrategia de marketing empresarial. No existe una necesidad hasta que no se conoce por la población. En el momento que esta enfermedad salga a la calle, igual que una señora de 90 años sabe decir ácido hialurónico, y ocurre, yo trabajaba en una oficina de farmacia antes de iniciar mi carrera investigadora y me llegaban señoras de 90 años que si esta crema llevaba ácido hialurónico, y digo, ¿cómo puede pronunciar esa palabra que me cuesta hasta a mí? Hasta el momento que la gente de la población no normalice la palabra cuerpos de Lewy, que es muy sencilla, cuerpos de Lewy o cuerpos de Levy, hay gente que también denomina cuerpos de Levy, da igual, todo es válido. Hasta que esa enfermedad no salga a la calle, no va a tener un efecto de llamada a los clínicos, y ese efecto de llamada a los clínicos va a hacer que al final el gobierno y todas las entidades públicas establezcan márgenes de creación de estrategias para solucionar problemas. ¿Qué ocurre? Pues que como no había un efecto llamada por parte de la población, tampoco había necesidades de asociación porque se desconocía el problema. Y encima se confunde el diagnóstico. Esto es una pescadilla que se muerde en la cola. Efectivamente. ¿Qué hace Asin Lewy? Bueno. Desde que se ha creado, bueno, pues cómo ha cambiado un poco también, aunque sea la difusión, el conocimiento y la atención, ¿no?, también a las familias y a los pacientes. Bueno, pues mira, Asin Lewy nace en Albacete, en primer lugar por casos de conocidos y porque somos científicos. O sea, Asin Lewy es una asociación creada principalmente por científicos. Hablo de que nuestra vicepresidenta es la Premio Nacional de Investigación en el CIB Margarita Salas de Madrid. Yo soy investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces empezamos a trabajar sobre otras enfermedades neurodegenerativas y al ver que también teníamos conocidos con demencia por cuerpos de Lewy, vimos, vamos a empezar a investigar en cuerpos de Lewy. Hicimos una búsqueda de a ver las asociaciones que había en España porque es uno de los primeros recursos que utilizan pacientes y familiares y no había ninguna. Y dijimos, bueno, vamos a crear una asociación de ámbito nacional porque hay investigadores en Madrid, investigadores en Almería, investigadores en Barcelona, que tenga como objetivo fomentar la investigación en demencia por cuerpos de Lewy y atajar el problema de raíz. Porque claro, evidentemente las ayudas a familiares son esenciales, pero si no se investiga vamos a estar siempre con el mismo problema. Si no se investiga no vamos a poder tener un catálogo de formación que ofrecer a clínicos para el manejo, ni vamos a poder incentivar a los clínicos en que investiguen. O sea, al fin y al cabo, por eso es una de las principales tareas de la asociación es investigar y dar difusión sobre la enfermedad, que salga a la calle. Vamos a sacarla de nuestras probetas y de nuestros tubos y de los hospitales hacia la calle y que la conozcan. Además lo estáis haciendo a un ritmo acelerado porque para febrero, si no recuerdo mal, anuncian ya pues ese congreso de carácter internacional donde precisamente se va a hablar de cuerpos de Lewy, va a ser aquí en Albacete, ¿no? Sí, sí, en febrero. Además invito a todos los pacientes y familiares que quieran asistir, porque es un congreso que pueden asistir, es científico, pero pueden asistir pacientes y familiares, y se va a hacer aquí en Albacete de los días 19, 20 y 21 de febrero. Es un congreso internacional porque vienen investigadores de Italia, de Oxford, viene una catedrática de biofísica de Oxford también, en el que se van a atajar la demencia por cuerpos de Lewy a través de 3 ejes principales, que es diagnóstico, tratamiento y prevención, y también con tratamientos nutracéuticos. Y van a venir desde el Hospital 12 de Octubre, del Hospital Sant Pau de Barcelona, el Trias Pujol, de aquí de Albacete, evidentemente, va a venir compañeros del servicio de geriatría y de neurología.
va a ser un congreso muy interesante, el primero que se hace a nivel nacional sobre cuerpos de Lewy con estas características. La carta de presentación desde luego es atractiva, sí, por decirlo así. Formulario de inscripción, todo página web. Sí, sencillo. En la página web de Asil Lewy, que es asillewy.org. La gente, pues invito a que se inscriban también como socios, porque si no, no vamos a poder hacer nada. O sea, es una entidad sin ánimo de lucro. Necesitamos una masa crítica de socios que aporten el dinero que ellos estiman para poder hacer este tipo de cosas, igual que proyectos de investigación que también vamos a participar, para que, bueno, pues ahí se pueden inscribir, hay un formulario de inscripción, pueden inscribir y asistir al congreso. Enrique, en esa otra pata que es muy importante y es la investigación aquí en Castilla-La Mancha, ¿qué se está haciendo? Porque mismamente decía, yo soy investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, o sea, ¿podemos ser punta de lanza también de esta investigación? Sí, porque se está haciendo muy poco a nivel global. Ahora mismo se publican alrededor de 14.000 artículos al año sobre Alzheimer y sobre cuerpos de Lewy 700. Hay una necesidad de investigar en cuerpos de Lewy muy urgente, y la estrategia que nosotros estamos proponiendo y que de momento nos está funcionando es atraer talento de Alzheimer y de Parkinson también hacia cuerpos de Lewy. ¿Por qué? Porque ellos mismos pueden beneficiarse sobre nuevos hallazgos que pueden encontrar también en Alzheimer. Estamos hablando de que es el mismo órgano el que estamos tratando, y ver desde otro enfoque puede hacer que veas cosas que no estabas viendo en Alzheimer, diferencias. Y esas diferencias pueden ser clave. Entonces, desde Castilla-La Mancha se va a impulsar, ya conozco científicos de gran renombre como Rafael Luján, Mairena Martín de Ciudad Real. O sea, empieza a haber un gran interés en demencia por cuerpos de Lewy. O sea, no me cabe la menor duda que Albacete va a ser el centro neurálgico, porque se ha creado aquí esta asociación, y yo creo que los albaceteños nos debemos de poner esa medalla, es decir, claro, Albacete también puede presumir de ser la sede de la sede nacional de la primera asociación nacional de investigación en cuerpos de Lewy, sino también de que la región va a tener grandes investigadores en cuerpos de Lewy. No me cabe la menor duda. Pues bueno, es algo por lo que sentirnos también orgullosos, y que estoy seguro que, bueno, es otro punto de vista también de una enfermedad que en principio pues se posiciona oscura, ¿no? Pues hay esa luz al final que siempre va de la mano de la investigación, y me resultaba también llamativo como, bueno, pues como decía, es que es un círculo, ¿no? Al final, si no se investiga, no hay tratamiento, pero es que tampoco reciben las ayudas que necesitan las familias. Esa parte de subvenciones que a lo mejor que otro tipo de patologías, de enfermedades reciben, pues hablo de enfermedades oncológicas, ¿no? Que son las que tenemos más cerca probablemente todos. Y sí que están establecidas esas ayudas. En este caso, pues ¿a qué se enfrenta una familia que entra esta enfermedad en casa y que no tiene esa ayuda gubernamental? Pues primero vamos a hablar de cifras. Normalmente un paciente con cuerpos de Lewy consume alrededor de 40.000 euros al año. Claro, es que... Si multiplicas por 120.000 que hay en España, la cifra es asombrosa. ¿El impacto es? Vamos a ver, un paciente cuando se enfrenta a esto, en gran mayoría, porque ya estoy hablando con muchos pacientes y familiares, los propios médicos que hacen el diagnóstico no tienen ni idea. Ocurre. Yo he hablado con servicios de neurología de algunos hospitales donde, por desgracia, solo hay una persona que se dedica a demencias, y de los cuales dice... El otro día me dijo una de Andalucía, una neuróloga, me dijo, cuando viene un paciente con cuerpos de Lewy es un auténtico calvario. Calvario, en primer lugar, decirle al paciente o al familiar, tiene cuerpos de Lewy, ¿qué es eso? Explícale qué es esa enfermedad. Ya empezamos con lo primero. Tratamiento, no hay. ¿Qué hago? No lo sé. No lo sé. Luego vas a centros sociosanitarios y estamos hablando de que estos pacientes tienen una patología conductual muy grave. Son muy nerviosos algunos de ellos, tienen muchos delirios, muchas alucinaciones. Y ocurre, hasta en una alta tasa, ha pasado aquí en Albacete de hecho, en que van a un centro sociosanitario y al día siguiente llaman los del centro sociosanitario que no lo cogen. Que es muy nervioso, que se porta mal, pero ¿cómo se va a portar bien una persona que está viendo a lo mejor animales pasar por encima de él? O sea, hay una mala formación sobre esta patología.
Entonces es un calvario tremendo. Yo conozco gente en Andalucía que le han hecho hasta de 4 centros sociosanitarios. Dices que claro, mi madre se agita, se pone muy nerviosa, es que tiene mucho miedo, no come, no quiere levantarse. Y digo, ¿y qué pasa? Dice, pues que no le hacen caso y piden que se cambie. No hay centros especializados. Bueno, pues vamos a cambiarlo, ¿no? Que es el motivo por el cual se constituía Asin Lewy, y además es que tenemos una oportunidad mañana mismo, mañana y pasado, este fin de semana en el Teatro de la Paz, de la mano de Spirale, que lo conocemos todos y que además es también sello de calidad y de disfrute, y es a beneficio de Asin Lewy las funciones que tienen previstas, ¿no? Pues sí, no va a ser todo malo en la vida y yo creo que cambiar las cosas malas vienen de actitudes positivas y de hacer cosas de ocio, y no nos engañemos. Entonces mañana es un día para disfrutar, el domingo es otro día para disfrutar ahí en el Teatro La Paz con Spirale, porque tenemos la suerte de contar con unos grandes profesionales, porque yo lo digo entre comillas porque en teoría no son profesionales, son amateurs, pero que lo hacen mejor que muchos profesionales. Bueno, es increíble. Si no los han visto es una maravilla. Es impresionante. Entonces es un día para disfrutar y a la vez ayudar a darle esperanza y luz a esa pesadilla que invade muchas familias. Pues Enrique Niza, muchas gracias. Les emplazamos a todos, bueno, pues que están a tiempo, que seguro que hay alguna entrada todavía disponible para esa función de Spirale, que está a beneficio de Asin Lewy. Dar las gracias y la enhorabuena pues por la iniciativa, ¿no?, de sacar adelante un proyecto tan bonito como es una asociación sociosanitaria, pero más aún cuando es nueva a nivel nacional y tiene mucho por hacer por delante todavía. Así que estoy segura que vamos a hablar largo y tendido, que nos van a ir dando muchas novedades y sobre todo que van a ser buenas noticias. Así que gracias y enhorabuena, que también sé que son muchos los que hay detrás de Asin Lewy, así que lo dicho. Pues muchísimas gracias a todos y como dice, os invitamos a que participéis mañana y a todos, a meteros en la web de Asin Lewy y ayudarnos. Pues nada, una ventana para conocer esta demencia por cuerpos de Lewy para todos ustedes. Yo les animo a que sigan rastreando, a que conozcan más y sobre todo pues a que apoyen a quienes trabajan muy duro por tener novedades y tener avances en esta enfermedad tan dura. Yo les emplazo también al viernes que viene, que les espero aquí con un nuevo tema sobre la mesa y solo me faltan ustedes, así que buenas noches.